Antes de leer la lectura para el mensaje de la mañana, quiero hacer hincapié sobre todo con las personas que nos visitan por primera vez. Si me pueden hacer el favor de llenar esta tarjetita con su nombre y teléfono. La razón es para conocerlo mejor, primero. Segundo, no sé si van a venir después o no, pero si tuvieran alguna pregunta también les podemos ayudar a contestar cualquier pregunta que tuvieran. Y la más importante de todas es porque si tienen alguna petición de oración, pueden ponerla acá y nosotros podemos estar orando por ustedes. Es muy importante para nosotros eso. Con eso en mente, abramos nuestra Biblia en el capítulo número 2 de Apocalipsis y vamos a ver los versículos del 18 al 29. Quiero que levanten la mano, pero traten de acordarse bien lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes estuvieron acá a la primera parte de este mensaje? Yo me quedé con dos cosas pendientes, pero yo creo que la mayoría de ustedes tal vez no estaba por acá, no sé. ¿Cuántos de ustedes va a ser la primera vez que van a ver el mensaje a Tiatira? No quieren levantar la mano, pero sé que hay un montón acá de gente que no... Sí. Bueno, no me dejan más que otra opción que predicarlo de nuevo, así es que está bien, no hay problema por eso. No, pero sí voy a hacer un pequeño resumen para poder llegar a los 2 puntos, porque si están acá por primera vez se me van a quedar perdidos si solo me voy directo a los últimos 2 puntos y no tiene sentido. Así es que si me repito mucho para los que ya estuvieron, bueno, discúlpenme, pero quiero hacerle justicia a la palabra y no solo quedarme a medias. Así es que allí donde estamos, vamos a leer los versículos del 18 al 29. Tomen su boletín, ahí lo tienen, ahí está la palabra y voy a empezar leyéndola. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto en contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama. Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Allí donde estamos, vamos a hacer una oración. Padre, utiliza esta palabra, Señor, para que puedas exhortarnos, instruirnos y corregirnos de algunas doctrinas equivocadas en las cuales tal vez hemos estado. Padre, ayúdanos a comprender el mensaje correcto que viene de tu boca. Ayúdanos a discernir todo aquello que nos sirva
para la santidad de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a transformar este corazón y esta mente por medio de tu palabra santa, y que no solamente penetre hasta lo más profundo, pero que conmueva nuestros corazones, cambie nuestra manera de pensar, y sobre todo, Señor, que busquemos serte fieles, obedientes, en una vida que traiga honor y gloria a tu nombre por medio de ella, Señor. Gracias te damos, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, entonces el mensaje es para la iglesia de Tiatira. Para aquellos que están acá por primera vez, estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde el principio hasta el final. Son 22 capítulos, vamos apenas en el capítulo número 2. Ya tenemos varios mensajes, y ahorita estamos viendo el mensaje a las iglesias. Son 7 iglesias en el Asia Menor, lo que se conoce ahora como Turquía, y el mar Egeo, cerca de Grecia. En esa área de Turquía es donde estaban estas 7 iglesias, que Jesucristo mismo dicta y manda este mensaje a estas 7 iglesias, para que no solamente puedan ser instruidas en toda su manera y forma de que el Señor quería, pero al mismo tiempo hay una exhortación, hay un mensaje, hay una inclusive elogio para estas iglesias. En esta en particular estamos a la mitad, porque ya hicimos 3, las primeras 3, que era Éfeso, Esmirno y Pérgamo, y ahora estamos en Tiatira, que sería la número 4, y al terminar esta nos faltarían las últimas 3, que sería Sardis, Filadelfia y la Odisea. En esta en particular es tan importante porque esta es la de en medio, y en una línea que tiene históricamente donde estaban estas iglesias, esta era la 4ª iglesia. Pero no solamente era la 4ª iglesia, pero era la iglesia más pequeña. La ciudad en sí no era pequeña, pero la iglesia en sí era la de menos personas, tal vez. No tenemos un recuento de cuántas personas asistían, pero entendemos de que era una iglesia pequeña. Jesús está mandando este mensaje a esta iglesia pequeña, y la lógica nos dice a nosotros, bueno, si es la más pequeña, el mensaje debería ser el más pequeño, ¿no? Y es todo lo contrario, todo lo opuesto. Es la iglesia más pequeña y es el mensaje más grande. ¿Y no es así con nuestras vidas también? ¿Cuáles son las cosas más difíciles para nosotros? Las cosas más pequeñas. Lo difícil lo podemos discernir y podemos saber, bueno, pasó esto, se puede hacer esto. Pero las pequeñitas, ahí están con nosotros toda una vida. Hablen con los que están casados y me van a contar. Ya te dije cuántas veces que el cepillo no va ahí, que la toalla va. Y si me entienden, y dice uno, ya lo escuché como 1000 veces y todavía no entiendo. Nosotros de hombres, ¿no? En este caso. Pero son esas cositas chiquitas que nos cuesta a veces comprender, entender y sobrepasarlas. Los problemas mayores, en realidad, cada uno de nosotros sabemos lo que vamos a hacer y lo hacemos. Pero las cosas pequeñas nos cuesta cambiarlas. Y como que Jesús entendía. No es como que entendía, Él entiende, Él lo sabe todo. Y Él sabía lo que necesitaba esta iglesia. ¿Y por qué era la más pequeña? Porque era un remanente a cual Él le escribe. Obviamente está amonestando a aquellos que están en una mala doctrina en esta iglesia, pero también les está dando un mensaje a los poquitos que están siendo fieles. Amén. Y el Señor obviamente trae una amonestación y exhortación, pero al mismo tiempo trae un halago y un mensaje al final que le deja a la iglesia de motivación para ellos, a ese poquito, a ese grupito pequeño. A veces, si nos pusiéramos a poner a pensar de esta manera, ¿la iglesia de Cristo es grande en el mundo? Sí, pero en comparación con el mundo es muy pequeña. ¿Sí me entienden? Porque muchos son los escogidos,
No, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y ancha es el camino que lleva a la destrucción, pero angosto el camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, la iglesia de Cristo, aun cuando tiene muchos miembros, es bien pequeña en comparación. Nosotros pudiéramos ser llamados, y somos en muchas partes de la Biblia, somos llamados como un remanente, o sea que un poquito de todo lo que el Señor ha llamado. Bueno, con eso en mente, el tema de esta iglesia es la iglesia que tolera la inmoralidad. Y vamos a hablar un poquito de eso. Nuevamente vamos a entrar al repaso de todo lo que ya hicimos. Eliminé algunas cosas y le agregué algo otras, pero vamos a ver cómo nos va. Las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Están en esa área, como ya les dije, en la parte baja de Turquía, en el lado oeste. Podemos ver pegado a Grecia y Turquía, y era donde estaban estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias llevan a formar, no necesariamente a formar, sino que llegan a tomar para nosotros la iglesia presente, toman parte de lo que es la iglesia presente de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, cada uno de los problemas o virtudes que tuvieran, los podemos ver en cada una de las iglesias que tenemos ahora en nuestro tiempo. Todos los problemas que vemos en cada una de ellas se dan en nuestro tiempo también. Entonces, como podemos ver, Éfeso era la iglesia fría, habían dejado su primer amor. El dejar el primer amor era una opción que ellos decidieron. Sabían dónde estaban, no lo habían perdido. A veces decimos, perdieron el primer amor, pero no, la iglesia de Éfeso nunca perdió el primer amor, lo dejó. Fue una opción. Ellos decidieron decir, ya no voy a amar al Señor. Y se enfriaron. Y empezamos con eso de haber dejado el primer amor, y continuamente en cada una de las iglesias va a haber una progresión en ese pecado, en esa pecaminosidad de la iglesia, y vamos a darnos cuenta que al final vamos a encontrar lo peor. Y si pueden ver el título de la última que dice en la Odisea, la iglesia apóstata o falsa. Vemos cómo la iglesia empieza dejando el primer amor. Esmirna era sufrida, pero también tenían sus pecados, y Dios les pide que sea fuerte hasta la muerte, fiel hasta la muerte. Pérgamo era una iglesia mundana, y Dios nos muestra con el ejemplo de Balaam en el Viejo Testamento en cómo era una iglesia que estaba más interesada en el dinero y en lo que el mundo tenía que ofrecer en vez de lo que Dios tenía que decir. Y vemos la progresión del pecado. Llegamos a Tiatira y vemos la iglesia que tolera el pecado. Ahora ya no solamente la mundanidad de esta iglesia, pero al mismo tiempo estamos llegando a que toleramos todo en la iglesia en sí. Sardis sería la iglesia muerta. Filadelfia la iglesia fiel, pero tiene sus problemas también, y la Odisea la iglesia apóstata y falsa, que es al final. Sin duda no todas las iglesias son iguales, diferente en trasfondo denominacional, en forma de adoración, en estilo, en convicciones y en énfasis doctrinales y en diversos programas, pero deben unirse en muchos aspectos, y uno de ellos es la búsqueda de la santidad. Todas las iglesias deberían de buscar eso. Si la iglesia ha de hacer algo en el mundo, es de ser la representante del cielo, y ha de ser el lugar donde se honra a Dios. Entonces, con eso en mente, vamos a ver lo censurable, lo que Dios nos enseña y nos dice que deberíamos de hacer. Por lo transigencia, inmoral,
La transigencia es aquello que toleramos, es aquello que aceptamos cuando no deberíamos. El Señor nos da sus mandamientos y el hombre empieza a modificarlos, a agregarle o a quitarle. Y eso es lo tolerable de la iglesia. ¿Deberíamos de ser tolerables como iglesia? No. Definitivamente que no. Y somos acusados. Hablemos de la inmoralidad por un momento, antes de entrar a la inmoralidad. Vivimos en un país inmoral. ¿Podemos estar de acuerdo? Algunos tienen duda. Pero vivimos en un país inmoral. Porque si ustedes leen la historia de los Estados Unidos, este es el país, y lo digo ahorita, este es el país más poderoso del mundo. En la historia humana, no creo que haya habido un país tan poderoso como este. ¿Cómo se mide eso? Tal vez lo pudiéramos ver a través de la historia en los últimos 200 tantos años que tiene este país. La revolución industrial, la medicina y todos los adelantos tecnológicos que ha habido salieron en su mayoría de este país. ¿Y sabían ustedes que muchos de los inventores, muchos de los progresos que ha obtenido este mundo fueron a través de personas cristianas en este país? Y no estoy quitándole ningún crédito a Europa, pero por las bases que fundamentaron este país, Dios bendijo tan grandemente a este país que los adelantos y los medios que ha utilizado para crecer en todas las formas posibles ha hecho que este país sea una potencia que nunca había antes. Por un lado, ese es el lado bonito. El lado malo es de que ese movimiento, esa época, ese tiempo en el cual las bases cristianas eran lo más importante para este país, se han ido desmoronando año tras año. Y estamos en una época en la cual hemos degradado todo lo que Dios creó. En la sociedad en la que vivimos, el abortar a un niño es normal y la gente lo quiere continuar haciendo. Este país, más que cualquier otro país, ha mutilado a más niños que ningún otro país en el mundo. Y este país, por ser la potencia más grande del mundo, tiene la capacidad de exportar todo lo que hace. Si los Estados Unidos hace bien, es exportado a las demás naciones. Si los Estados Unidos hace mal, es exportado a las demás naciones. El movimiento homosexual es grandísimo acá. Y no que haya nacido acá necesariamente, pero acá se le ha dado el apoyo necesario para ser expandido a través de todo el mundo. Y es una inmoralidad increíble la que la gente nos dicta a nosotros de intolerables por no aceptar su estilo de vida. Ahora, de acuerdo a este mensaje, ¿deberíamos de ser tolerables? No. Es obvio de que no. Entonces vivimos en un mundo, en una sociedad en la que la inmoralidad es lo que dicta. Si ustedes miran a Centroamérica, bueno, iba a decir América, desde Canadá hasta Chile, cada país quiere hacer lo que él quiere, es obvio. Son soberanos y ellos tienen autoridad sobre su propia gente, cada presidente, pero nos hemos dado cuenta de que lo que reina es la inmoralidad, y lo que reina es la tendencia a apoyar lo malo y no lo bueno. Y tienen ejemplos ustedes, y no voy a entrar en detalle para darle, ustedes deberían de conocer los países
por ejemplo, muchos de los países en Latinoamérica que todavía abrazan el comunismo y continúan promoviéndolo. Y hasta pudiera hacer una pausa ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente, inclusive aquí en los Estados Unidos, se les hace normal poder apoyar un movimiento político como ese. Se les ha olvidado que el comunismo trajo más muertes en el siglo XX que en ninguna otra época en el mundo. Pero no hemos aprendido porque volvemos. Todo lo que el hombre hizo antes lo volvemos a hacer. Si ustedes creen que la homosexualidad nació acá, es mentira. La homosexualidad nació desde que el hombre pecó. Y todo lo que nosotros hacemos que es inmoral ya estaba acá antes. Pero hemos llegado a un punto en que ahora lo estamos exaltando a un nivel que nunca se había visto antes. Entonces, lo censurable que viene de Dios por la transigencia moral que la iglesia está proveyendo. Tolerancia. Dios dice, no matarás, y seguimos matando bebés acá. No unirse hombre con hombre, mujer con mujer, y seguimos haciéndolo. Y las iglesias han llegado al punto de tolerar todo eso. Dios tiene un mensaje para nosotros y dice al final, dice, y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin. En pocas palabras, tenemos que perseverar en la palabra, perseverar en las obras que Él ha dejado para nosotros. Le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, con eso en mente, entremos a los pasos que teníamos que ver. Destinatarios. El Señor le habla a la iglesia y en el versículo 18 en adelante dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Y por qué acá le dice el Hijo de Dios y en Pérgamo le dice el Hijo del Hombre? Porque acá está indicando más deidad, una divinidad un poco más importante para el Señor hacerlo ver de esa manera. Como queriendo decir, yo soy Dios. Yo soy soberano, yo soy el que está en control de todo, porque no hay otro juez más que Jesucristo, y Él es el Hijo de Dios, Él es el que va a venir con poder a reinar. Entonces ese ángel de la iglesia es avisado. El ángel es el pastor, el líder, cualquiera de esta iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios le dice que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son de semejantes al bronce bruñido. Todo eso nos hace ver de que esta es una descripción de Dios mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tiene ojos como llama. Significa, el significado de todo esto es entender de que Dios conoce todo, lo sabe todo. Él es, en sus atributos, Él es omnisciente. No hay nada que nosotros le podamos enseñar a Dios. Él lo sabe todo. Dios no puede aprender. ¿Sabían ustedes que Dios no puede aprender? Y pudiéramos creer que eso es malo, ¿no? Pero no, eso es bueno. ¿Por qué? Porque Dios no necesita aprender nada porque Él lo sabe todo. Amén. Y Él nos muestra esa omnisciencia a través de la descripción que nos da. Ojos como llama. Él conoce. Él tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y saber exactamente lo que nosotros somos, lo que queremos y lo que decimos y lo que no decimos. Hemos dicho, inclusive, Él sabe antes de que lo digamos. Ya Él lo conoce. Y cuyos pies son de semejantes al bronce bruñido. Obviamente este bronce bruñido o esos pies significan juicio. Él es el juez. Él no solamente conoce, pero Él es el que va a dictar sentencia sobre cada uno de nosotros. Históricamente no era ilustre. Fue fundada de nuevo por Seleuco. Estamos hablando de Tiatira. Seleuco era uno de los 4 líderes que dejó Alejandro el Magno cuando conquistó todo el mundo. En ese entonces, al final de su tiempo, cuando él muere, él deja a estos 4 líderes. Uno de ellos era Seleuco. Él fue quien
instaló esta ciudad por primera vez en los años 355 a 280 antes de Jesucristo, fundador de la dinastía Seleucida, quien estableció allí un grupo de soldados macedonios para el año 190 antes de Jesucristo. Los romanos la anexaron como territorio imperial, quedó rezagada en importancia en comparación con Éfeso, Esmirno y Pérgamo. Esa es la historia de esta ciudad en Asia Menor. Comercialmente, Tiatira se destacó como un centro industrial de la lana, lino, ropa, teñidos, artículos de cuero curtido y una excelente artesanía de bronce. Los registros refieren a lo notable de esta ciudad como centro comercial. En la Biblia se narra que el apóstol Pablo encontró en Filipos a Lidia, la vendedora de púrpura y oriunda de Tiatira, en Hechos 16:14. En cuanto a lo religioso, cada gremio tenía su propia patrona, fiestas y festividades patronales que incluían juergas sexuales. La ciudad en realidad no era tan importante, como ya lo dijimos, era una iglesia también pequeña, y aún así Dios le manda el mensaje más grande a esta iglesia. La ciudad de Tiatira era más pequeña y menos importante que las primeras tres. Era un centro comercial reconocido por su gran variedad de gremios. Ya hablamos de ellos, entre los que estaban los panaderos, los artesanos en bronce, zapateros, alfareros, tejedores, curtidores y otros. Los gremios jugaban un papel importante en la vida social, política y religiosa, así como en lo económico, y cada uno tenía su Dios patrón y su época de festividades. La vez pasada que prediqué, estaba tratando de acordarme, ¿cómo puedo relacionar estos gremios, estos grupos con la sociedad presente en la cual nosotros vivimos ahora? Se me había olvidado, se me había ido la palabra y no sé por qué. Ya sé, es la edad. Cuando uno ya va avanzando se le va olvidando todo. Pero son sindicatos y uniones. Eso es lo que es ahora acá. Todos estos grupos eran representativos de lo que ahora conocemos como las uniones y los sindicatos, que es lo mismo básicamente. Y cada uno tenía su forma de manejar sus negocios, y no solamente su negocio como lo entendemos acá en los Estados Unidos. Por ejemplo, las uniones, dependiendo la unión que cada trabajador trabaje, así es la forma en cómo ellos van a colaborar o ayudar políticamente o en todas las formas posibles, porque las uniones son las que dictan, ¿sí o no? Ok. Eso es una manera de poder entender todos estos gremios que estaban ahí. Entonces esa es la historia de Tiatira, en pocas palabras. Lo censurable por la transigencia moral. Entonces, uno de los puntos primeros era el destinatario, era esta ciudad, esta iglesia al mismo tiempo. El otro punto era la alabanza que Dios tiene para ella. ¿Cuál era? En el versículo 19 adelante dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Era una iglesia que en realidad estaba haciendo lo que se debería hacer. Si Dios viniera hoy y le da esta clase de elogio a las iglesias que él encontrara, yo diría: gloria a Dios, las iglesias están bien. Si ese fuera el punto. Pero desafortunadamente eso no es la realidad de nuestros días. El Señor le dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Yo quisiera ser amable con ustedes y poderles decir: hermanos, ustedes están en la iglesia perfecta, acá todos lo hacemos. Mentira. Es mentira. No podemos nosotros decir de que estamos haciendo todo eso. Y no porque tal vez no hagamos algo, pero porque no lo hacemos todo. ¿Hay obras que hacer en esta iglesia? ¿Hay ministerios en los cuales deberíamos de participar? ¿Hay hermanos a quienes deberíamos de visitar? ¿Hay hermanos a quienes deberíamos de discipular? ¿Hay evangelio que deberíamos de predicar? ¿Hay familias que deberíamos de restaurar? ¿Hay hermanos que deberíamos exhortar? ¿Hay familias que deberíamos de disciplinar? Todo eso está acá. Entonces, ¿qué nos hace eso? Una iglesia con todos sus defectos. Perfectos nunca vamos a llegar a ser. Pero si Dios ve por la manera en que Él entiende todo, puede ver
más allá de lo que nosotros observamos. Por ejemplo, Dios pudiera venir ahora y nos pudiera mostrar un problema que nosotros tenemos acá, que nosotros nos quedaríamos con la boca abierta y diríamos: Señor, ¿cómo viste eso? Porque nadie de nosotros lo vemos. Porque Él sabe mejor. Por eso Él dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Pero también Él conoce nuestros defectos. Pero le sigue elogiando a esta iglesia y le dice que tus obras recientes son mayores que las primeras. Imagínense eso ustedes. Empezar bien, y no solamente empezar bien, pero llegar a un punto en el cual estamos mejor que ayer. ¡Wow! ¿Qué iglesia no quiere eso? ¿Ustedes conocen iglesias que han empezado bien y terminan disolviéndose? Y es lo peor que le puede pasar a una iglesia, que se divida y que se disuelva por la inexperiencia, la falta de sabiduría o por la maldad de los líderes, porque es la realidad. Entonces, pero Dios continúa y elogia a esta iglesia. Es un elogio que cae bien en el momento en que cae. Pero Dios, como está diciendo, te voy a decir lo mejor por ahorita, para que no te me corras, para poderte decir lo que viene después. Pero enfocando en ese elogio que le da, aunque había muchas cosas equivocadas en la iglesia de Tiatira, se felicita a los creyentes por su amor, su fe, servicio y paciencia. Esos cristianos seguían haciendo muy buenas obras a medida que pasaba el tiempo. Esto en contraste con la iglesia de Éfeso, que cada vez hacía menos. ¿Se recuerdan? La primera, que había dejado el primer amor, iba en decadencia. Estos no, estos todavía están haciendo lo mejor, y están haciendo mejor que Éfeso. Pero a pesar de las evidencias de que había vida cristiana y testimonio, la iglesia de Tiatira tenía también serios problemas. Y son los que vamos a ver. Entonces, ya vimos el destinatario, ya vimos la alabanza. Veamos la reprensión que tiene Dios sobre esta iglesia. En los versículos 20 en adelante, dice lo siguiente: pero tengo esto en contra de ti, o en contra ti. Y empieza a desglosar o a explicar cuál es esto. ¿Qué es lo que tiene el Señor para nosotros? Y empieza el Señor a nombrar numéricamente las cosas que están malas en esta iglesia. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Todo eso. Quiero que entiendan algo, es importante, porque Juan, quien es el autor de esta carta, había hecho el evangelio también de Juan, que es tal vez el evangelio más precioso que puede haber acerca de Jesucristo. Pero también había escrito las 3 cartas a las iglesias, a Éfeso en este caso también. Y nos damos cuenta de que Juan, más que otro autor bíblico, exalta el servicio de las mujeres en el ministerio de Cristo. Por un lado. Pero acá vemos algo que es contrario a lo que encontramos en el evangelio de Juan, en cómo estas mujeres en realidad servían de corazón y lo hacían correctamente hacia el Señor. Acá encontramos a esta mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos el contraste de esta mujer que viene a ponerle una mancha a aquel testimonio que Juan ya tenía sobre las mujeres. Pero ¿qué pasa? Este nombre de Jezabel es obvio de que no necesariamente pudiéramos tomarlo como que este no era el nombre de esta mujer. Sí había una profetisa de seguro allí, que estaba enseñando. ¿Qué hace una profetisa? Iba a enseñar. Pero el problema era que iba a enseñar algo malo, como Jezabel lo hizo en el pasado, en el Viejo Testamento.
Entonces, Juan está dando, Jesucristo mismo, porque él es el que está dando el mensaje, nos enseña de que esta mujer estaba no solamente enseñando, porque dice, mire, profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Es obvio de que Dios estaba en contra de todo eso. Y si iba a estar en contra de la inmoralidad y de los sacrificios a los ídolos, iba a estar en contra de la enseñanza que esta profetisa estaba dando. En el libro de Hechos encontramos pequeños pedazos de escritura en que nos dan a entender de que era obvio de que en ese entonces habían profetisas. Hay una familia que tenía 4, dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y no eran los únicos, habían varias profetisas, pero no en el lado negativo de la palabra, no alguien que pudiera ser comparado con Jezabel del Viejo Testamento. Y el Señor viene con esta amonestación y le dice, le he dado tiempo, ¿a quién? A Jezabel. Entonces, Jezabel, la mujer más despreciable del Antiguo Testamento, profanó el nombre de Dios y baalizó el culto a Dios. Esa era la trayectoria que tenía esta Jezabel en el Viejo Testamento. Le he dado tiempo, dice, para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Pauta. Cuando alguien está en pecado, ¿qué tan fácil es para una persona arrepentirse? Vienen las exhortaciones, vienen las enseñanzas, Dios mismo puede venir, y la gente en su necedad continúa en su inmoralidad. Pero acá Dios nos muestra no solamente que Él es juez, pero al mismo tiempo nos está mostrando que Él es misericordioso. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Ahora ustedes dirían, ¿por qué no vino el Señor y de un solo la elimina? Porque es muy fácil ver de afuera hacia adentro lo que nosotros hiciéramos en el caso de que estuviéramos ahí como juez, pero no nos ponemos que a veces hemos estado como Jezabel, haciendo inmoralidad, cometiendo pecados, y no nos queremos arrepentir. Así es. Y Dios pudiera venir con su espada desenvainada, con toda la autoridad que tiene, y no tiene que justificar nuestra muerte. Y no lo hace porque es un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que sabe que puede Él cambiar nuestros corazones, y nos da el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, le he dado tiempo para arrepentir. Si no quiere arrepentirse de su inmoralidad, mira, la postraré, dice, la postraré en cama. ¿Qué significa la postraré en cama? Pudiera ser de que le iba a dar una enfermedad maligna, de seguro, como parte del castigo. Por un lado, tal vez eso la pudiera llevar al arrepentimiento. La postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Obviamente lo que estamos viendo acá es que la inmoralidad sexual, la adoración a los ídolos, idolatría, es algo que Dios detesta, y que hay castigo para esas cosas, y que no lo va a permitir en las iglesias. Desafortunadamente en nuestro tiempo, como en toda la historia de la Biblia, siempre ha habido. Es increíble la falta de conocimiento que hay en las iglesias. Estoy viendo un pequeño clip, una pastora predicando, ¿okay? Y dice, la gracia del Señor cubre 65% y el 35% les queda a ustedes. Ustedes tienen que obrar para que pues, puedan ser salvos. Y ¿de dónde sacó tal?
cosa. Y esto es real, lo que les acabo de contar. Y esta es la enseñanza que está pasando en las iglesias ahora. Muchas iglesias necesitan ser exhortadas. Y nosotros no estamos excluidos. Por favor, no piensen ustedes que estoy hablando solo de los malos están allá afuera. Aquí no hay ninguno malo. Todos necesitamos exhortación. Amén. Todos necesitamos disciplina. Todos necesitamos ser corregidos. Y Dios acá nos está enseñando la forma en cómo Él lo está haciendo con esta iglesia. Dice: mira, la postraré en cama, y los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos los mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os dará cada uno según vuestras obras. Ese es el Dios que describimos al principio, en el versículo 18, ¿se recuerdan? Con ojos de llama y los pies de bronce. Ese es el Dios que escudriña las mentes y los corazones, y os dará a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué? Porque Él es el único juez que existe. Apocalipsis 2:14 dice lo siguiente: pero tengo... ¿A dónde es el 2:14? En la iglesia de Pérgamo, ¿se recuerdan? ¿Por qué lo traje acá? Porque había inmoralidad, ya había empezado ahí así. Miren lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, pocas. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Ya había empezado? Ya. Jezabel lo único que hace es exponerlo o duplicarlo más. Pero miren lo que le había dicho a Pérgamo también. Le dice: por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuevamente el mismo juez, el mismo Dios omnisciente que conoce todo. Jezabel, ¿quién era Jezabel? La historia de Jezabel se encuentra en Primera y Segunda de Reyes. Era hija de Etbal, rey de Tiro, Sidón. Era sinodita, y sacerdote del culto a Baal, un falso dios cruel, sensual y repugnante, cuyo culto implicaba degradación sexual y lujuria. Eso es lo que está pasando en Tiatira. Acab, rey de Israel, se casó con Jezabel y llevó a la nación al culto de Baal. El reinado de Acab y Jezabel sobre Israel es uno de los capítulos más tristes en la historia del pueblo de Dios. ¿Y se iba a repetir? Continúa repitiéndose. Por eso Corintios nos dice que estos son ejemplos nada más para nosotros, para que podamos aprender de ellos. Pero ¿aprende la iglesia? No. Continuamos en los mismos errores que ellos tenían también. 1 Corintios 10, 20, 21 dice: sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Esto era, por eso es que estaba prohibida el sacrificio de los ídolos. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es muy fácil, muy simple. Si lo podemos entender mejor, vámonos a 2 Corintios 6, 14 y 18. Dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo. Puedo parar ahí y podemos predicar acá toda la mañana. Muchas de las relaciones sexuales, relaciones normales, vamos a ponerle, que están buscando un matrimonio, empiezan mal. Y estoy hablando para los cristianos. Ahora, podemos decir de que hay justificación cuando no conocíamos del Señor.
Y que aun cuando no conocíamos del Señor, el Señor nos da discernimiento para entender. Sí, pero no teníamos ninguna responsabilidad con nadie y hacíamos lo que queríamos. Pero si ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios, ¿cómo podemos entablar una relación con cosas que son contrarias a la que Dios quiere para nosotros? Y por eso es que Pablo dice, o que tienen como un creyente con un incrédulo. Y se dan mucho hoy. Hijos cristianos que nacen en la iglesia, de repente empiezan a buscar matrimonio y ¿a dónde se fueron a buscarlo? No sé, porque terminan con alguien que no es de la fe. Y la pregunta sería, ¿por qué somos tan necios? Porque ¿quién comete el mayor error en una pareja de un crédulo con un incrédulo? Un creyente y un incrédulo. El creyente. Entonces, ¿o qué acuerdo, tiene el templo de Dios con los ídolos? Hablando de los ídolos, de la inmoralidad que se estaba llevando a cabo en esta iglesia. Porque nosotros somos el pueblo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padres, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Otro pequeño ejemplo en la inmoralidad. Veo este pequeño clip. ¿Por qué veo estas cosas? No es porque esté en la internet viendo todo lo que no es bueno para mí. No se preocupen por eso. No es eso. Sino que estoy buscando ilustraciones para los sermones a veces. Y a veces me cuesta encontrar alguna ilustración. Y encuentro a no sé ni qué decirle. Una persona que se está vestida con un atuendo de como de un pastor o un predicador, o sobre todo tal vez en la forma católica como se visten los padres, ¿no? Con su túnica hasta abajo, y tiene una ¿cómo se llama? Una bufanda con el arco iris acá, ¿ok? Tiene una bufanda con el arco iris. Obviamente digo yo, ok. Pero lo más importante es que me dice la persona, yo soy pastor. Y es una mujer. Ok, es una mujer y dice, yo soy pastor, pero está tomando el rol no solamente de pastor, pero al mismo tiempo está tomando el rol de un hombre. Es un hombre, es una mujer queriendo ser hombre, predicando la palabra y diciendo que el pecado ya no existe. Y de que Dios perdona a todos y que Él acepta a todas las personas tal como son. Y digo, cuánta herejía. Y el pueblo de Dios a veces se traga toda esa herejía porque no conocen de la palabra. Personas que vienen a recoger la comida acá, y yo hablo con ellos, muchos de ellos vienen de iglesias donde y me empiezan a decir, oh sí, mi pastora, y digo, y me siento triste, no crean, a mí me duele cuando yo escucho eso, porque digo, ok, ¿cómo puedo yo transformar la mente de esta gente? No puedo en realidad, a menos que Dios nos dé la capacidad y Dios quiera hacerlo, lo va a hacer. Pero yo no puedo estar ahí, no vaya ahí, porque lo primero que piensan es, por eso dan comida, para traer a toda la gente acá. En ninguna forma. Y tenemos que tener cuidado con eso. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Ok, el Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y miren lo que dice Romanos 2:4, y me encanta Romanos 2:4, pero
si lo desligamos de Romanos 2.5, como que no hace mucho sentido. Pero a veces leemos Romanos 2.4 y decimos, qué bueno lo que es Dios. Y miren lo que dice Romanos 2.4, dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. ¿Quién tiene todo eso? Dios. Ignorando que la bondad de Dios es la que te guía al arrepentimiento. Y decimos todos, amén, gloria a Dios, qué bueno que el Señor está ignorando todas mis maldades acá, y es su bondad la que me trae al arrepentimiento, qué bueno. Pero miren lo que sigue, y dice en el versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso es que yo les digo, es tan importante leer las Escrituras dentro de su contexto. Y no solo leer lo que nos gusta, y lo que no nos gusta dejarlo a un lado. Y eso es lo que hacen los falsos profetas, las falsas enseñanzas, las falsas iglesias. Enseñan mentira, porque no han aprendido a cómo descifrar, o no a descifrar, sino a enseñar lo que Dios ya nos dejó acá. Lo que corrompió a Israel, Cristo le promete un juicio repentino e inmediato. Llama a su pecado adulterio y promete gran tribulación a los que con ella adulteran, y agrega, y a sus hijos heriré de muerte, indicando que el sufrimiento se extendería también a sus seguidores. El juicio sería tan dramático que todas las iglesias sabrían que Cristo es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano si saben, así no se sientan mal si no lo saben. ¿Cuál fue el final de Jezabel? Ok, se lo voy a... Qué bueno, poquitos. Para los que no saben. Ok, esto es lo que le pasó a ella. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, esto es después de todas las maldades que había hecho, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, le va bien a Zimri, asesino de tu señor. ¿Quién le dijo eso? Jezabel. ¿Le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él, ¿quién? Jehú, él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba. Y él le dijo, echadla abajo. Y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo, encargaos ahora de esa maldita y enterradla, pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla. En pocas palabras, ¿qué estaba diciendo? Respetémosla un poco, porque es hija de rey, hay que enterrarla. Si no, lo hubieran dejado ahí. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber, y él dijo, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezebel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezebel. ¿Dios es amor? ¿Dios es justicia? El problema es que solo queremos predicar el amor de Dios. Así es. La mala doctrina trae malas prácticas, como también trae consecuencias eternas. Tenemos que tener cuidado. Amén. Vimos el destinatario, la alabanza, la exhortación, la reprensión. Miremos la exhortación. Y hasta ahorita voy a entrar al mensaje ahora. Estos son los 2 puntos que les hacía falta. Y ya me faltan 5 minutos, no lo voy a terminar, entonces lo dejamos para la otra. No, vamos a terminarlo. Ok, miremos la exhortación. Ya vimos la reprensión y es muy dura. Y miremos la exhortación. ¿Cuál es la diferencia entre reprensión y exhortación? Una reprensión es hasta cierto punto un juicio. Una exhortación es una forma de decir, no hagas eso, ven, te voy a animar.
Miremos lo que dice la exhortación en el versículo 24 en adelante. Pero a vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira. Ok, hay dos grupos entonces. ¿Cuál era el primero? Los de Jezabel. Ok, los de la izquierda. Ok, entonces vemos eso. Ok, hay dos grupos y el Señor ya separó. La reprensión vino con este grupo en el cual estaba Jezebel. Y ahora viene y le está exhortando al remanente. Ok, pero a vosotros, a los demás, ese es los demás, ese remanente que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando? Él ya dividió. Ok, ustedes, juicio, ustedes, déjenme exhortarlos. Y los está exhortando. Ustedes que no tienen esa doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. ¿Qué tan mala era la doctrina de Jezabel? La está describiendo el Señor acá. Dice que era tan mala que no era necesariamente solo conocer a Satanás y tener una amistad con él, pero se dieron la tarea de conocer las cosas más profundas de Satanás. ¿Satanás es bueno? ¿Y si es malo, qué tan malo es? Ustedes no lo conocen. Ustedes no tienen ni la idea de quién es Satanás. Ok. Solo hay uno que conoce lo que hay en el corazón de Satanás, y ese es Dios. Pero Satanás es malo, y no hay una forma en que nosotros podamos describirlo correctamente, porque va más allá de lo que nosotros entendemos. Él es una fuerza espiritual que nosotros no podemos entender ahorita. Este grupo se había profundizado en el conocimiento de Satanás, como ellos las llaman. Os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenían? ¿Se recuerdan el versículo 18? Las buenas obras, la fe, y que perseveraban. Entonces eso le dice, no obstante lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ok, entonces obviamente esta exhortación va dirigida a ese grupo en Tiatira, que estaba, ese remanente que continuaba haciendo las cosas del Señor, a cuantos no tienen la doctrina de Jezabel y que no han conocido las cosas profundas de Satanás. A ellos el Señor les dice, no obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces este grupo era fiel, que existía en la iglesia de Tiatira, lo cual implica que el resto de la iglesia era apóstata. A ese remanente, los que estaban haciendo lo bueno, se le dice, vosotros, los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a lo que se les llama las profundidades de Satanás, a ese remanente santo se le da una simple instrucción: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Tal vez debido a que la iglesia era tan pequeña, Cristo no les mandó que la dejaran, sino que permanecieran en ella, dando testimonio fiel. El juicio sobre Jezabel y sus seguidores vendría pronto y purgaría a la iglesia. En el tiempo actual, los cristianos que se encuentran en iglesias locales que son apóstatas, generalmente pueden dejarlas para unirse a otra congregación. Pero eso no era posible bajo las circunstancias de Tiatira. ¿Por qué? Era la única iglesia en la ciudad y era un grupito pequeño. Pero ahora, por ejemplo, acá en el Valle del Antílope, ¿cuántas iglesias? ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea? Yo no tengo un número, no estoy queriendo asumir acá que tengo un número. Pero ¿algunos tienen idea cuántas iglesias habrán acá? Hay cientos de iglesias. Pudiéramos de llegar a los miles tal vez. Y cada quien quiere hacer lo que le dé la gana, dicen.
Pero esto es cierto en nuestro tiempo. No en Tiatira, pero a nosotros sí. Si alguien está en una iglesia que es de mala doctrina, la pregunta sería, ¿por qué continúan ahí? Y si los exhortamos a que no continúen en una iglesia y ellos continúan ahí, ya no es error de nosotros, sino que es necedad y terqueza de ellos mismos, que no quieren salir. Pero hay opciones. ¿Hay iglesias sanas acá en el Antílope Valley? Sí, hay muchas. Perfectas, ninguna. Pero sí hay muchas buenas iglesias. Pero así como hay buenas iglesias, hay muchas iglesias malas. Y si alguien se encuentra en una iglesia mala, salgan de ahí. Son muy claros los paralelismos que hay entre Tiatira y otras iglesias apóstatas a través de la historia eclesiástica. Hay quienes han tomado en pensar de que cada iglesia representa una época histórica en la iglesia de Cristo, y yo no estoy en favor de eso. Para mí las iglesias, cada una de las iglesias representa a cada una de las iglesias en nuestro tiempo también, no solo en el pasado. Algunos comparan a Tiatira con los creyentes de la Edad Media, cuando el protestantismo se separó del catolicismo romano y trató de volver a la pureza, tanto doctrinal como en forma de vida. A veces la prominencia de Jezabel como profetisa se compara con la exaltación antibíblica de María. La participación en fiestas idolátricas ilustra la enseñanza falsa que dice que la cena del Señor es otro sacrificio de Cristo. Ya lo hemos dicho, en la Santa Cena predicamos eso y lo exponemos siempre. A pesar de la apostasía de las iglesias de la Edad Media, siempre hubo congregaciones que, al igual que la de Tiatira, tenían algunos creyentes que eran faros luminosos de fidelidad en cuanto a doctrina y forma de vida. Ok, vamos a terminar. ¿Cuál es la promesa que tiene el Señor para nosotros? Veamos los versículos 26 en adelante. Y al vencedor, al que guarde mis obras. ¿A quién? Al vencedor, al que guarde mis obras. Aquel que persevera, aquel que continúa en las buenas obras, aquel que continúa en la fe. Al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quiénes van a reinar con Cristo? La iglesia. Y Él les está dando esa promesa, esa seguridad. El Señor nos está diciendo: al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. ¿Qué significa eso? Que el Señor puede hacer y deshacer lo que Él quiere. Él tiene derecho, autoridad y todo el juicio para poder hacer lo que Él quiera. Nuestro deber es someternos a Él. Y le daré el lucero de la mañana. ¿Qué significa esto? Darle el lucero de la mañana. Tratemos de entender el contexto. Al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ok? Para que nosotros podamos tener autoridad sobre las naciones, tenemos que tener a Cristo. Sin Cristo no somos nada. Así es. Entonces ese lucero de la mañana es el Cristo que va a reinar con nosotros. Y esa es la promesa que Él nos da. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A dónde encontramos el lucero de la mañana refiriéndose a Cristo? Apocalipsis 24 dice lo siguiente: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Bueno, no entré todavía ahí. Entonces el punto es que nosotros vamos a estar reinando con el Señor. ¿Ok?
El Salmo 2, 8, 9 dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra, y tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Lo que acabamos de leer. Según de Timoteo 2:12, si perseveramos, también reinaremos con él. Aquí está. Si le negamos, él también nos negará. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, él tiene el poder, él es el juez, no es solamente nuestro salvador, no es solamente nuestro consejero, no es solamente aquel que nos dio vida eterna, pero también es el juez que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y él quiere que nosotros reinemos con él. Bueno, hablemos de la estrella de la mañana. Aquí vamos a entrar. Ok, además los fieles recibirán la estrella de la mañana, la cual aparece justo antes del amanecer. Ok, la estrella de la mañana aparece ¿cuándo? Antes del amanecer. Las escrituras no explican esta expresión, pero puede estar relacionada con la participación de las iglesias en el rapto de la misma, el cual se llevará a cabo antes de las horas tenebrosas que precederán al amanecer del reino milenial. Pudiera ser. El lucero de la mañana lo encontramos en el capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis, y dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonios de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces la promesa que Jesús le está dando a esta iglesia es increíblemente una bendición grandísima. La carta Tiatira termina con la exhortación ya familiar: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A diferencia de las cartas anteriores, esta recomendación más bien sigue y no antecede a la promesa hecha a los que vencerían. Este es el mismo orden que sigue en las cartas que se dirigen a las tres últimas iglesias. En la iglesia de Tiatira existían dos opiniones sobre el deber del obrero. Una minoría decía: mantén tu membresía en la asociación, no te daña en tu vida espiritual. ¿A qué me refiero con esto y por qué puse esto ahí? Porque a veces nos engañan con cosas y las uniones o los sindicatos es típico de que le quitan el dinero a los trabajadores y ellos lo usan para lo que ellos quieren, para promover agendas políticas de ellos. Y aunque la gente no tenga nada que ver con eso, y aunque no apoyen a fulano o a sutano, las uniones hacen lo que ellos quieren. Y así hay grupos en las iglesias también. Mantén tu membresía en la asociación, no te daña tu vida espiritual. Y la mayoría seguía el consejo de Juan, que decía: sepárate de todo cuando sea pagano. Dios honrará tu sacrificio. La carta refleja la tensión producida por esta diferencia de opinión. 1 Corintios 6, 2, 23, y ya vamos a terminar. Dos cosas más. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más asuntos de esta vida? ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? ¿Que tenemos la capacidad para hacerlo? Sí. ¿Y por qué no lo hacemos cuando deberíamos? ¿Por conveniencias propias, beneficios propios? Sí. Porque estamos al lado del mundo en vez de estar al lado de Dios. Cierto. Nos hemos involucrado en la idolatría y no queremos salir de ahí. Apocalipsis 3:21: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Juan 5:22: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo he confiado al Hijo. La recomendación, aquí sí, ya.
Cristo señala varias virtudes de los cristianos de Tiatira. Hacían buenas obras como los efesios, pero además mostraban el amor que les faltaba a aquellos. Asimismo, eran perseverantes, cosa que necesitaban los de Esmirna. También tenían la fe de algunos de Pérgamo, que estaban perdiendo, pero juntos con esas virtudes habían aprendido la necesidad de crecer. Tus obras postreras son más que las primeras. Éfeso retrocedía, Tiatira avanzaba. El Nuevo Testamento describe la vida cristiana como un crecimiento constante para llegar a la imagen de Cristo y desarrollando cada día más la devoción, el fruto del Espíritu, la santidad, la sumisión a Dios, el servicio humilde. Final. Efesios dice, Pablo dice lo siguiente a la iglesia de Tesalonicenses: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esa es la palabra final. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida después de esto? ¿Cómo nos afecta este mensaje? ¿Qué aprendemos de él? ¿Qué podemos llevar para nuestro diario vivir? Y yo sugeriría que cada uno de nosotros podamos decir no al pecado sin consentirlo de ninguna manera. Amén. No solamente en nuestra vida, pero también ser celosos de la iglesia que es de Cristo y nos ha dejado para servirle, y que seamos también intolerantes del pecado, intolerantes de la idolatría. Gloria a Dios. Y que tengamos la capacidad de poder exhortarnos unos a otros, disciplinarnos unos a otros, instruirnos unos a otros, y no permitir que el pecado haga su agosto en las iglesias. Vamos a orarme. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias, Señor, porque nos ministras en una forma que a veces tal vez nos duela y nos aprieta, porque reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestros pecados, reconocemos la falta de fidelidad hacia ti, reconocemos nuestra desobediencia. Padre, obra en tu pueblo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, pero al mismo tiempo instrúyenos y ayúdanos a que seamos siervos, servidores tuyos, sabiendo discernir lo bueno de lo malo y no tolerar, Señor, la inmoralidad en nuestras iglesias, no tolerar la idolatría, no tolerar los pecados sexuales. Padre, ayúdanos a correr la carrera que tú trazaste para cada uno de nosotros, y que nuestra meta sea Cristo, nuestro Rey y Salvador, y que nunca nos alejemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, que podamos continuar esa trayectoria que tú trazaste para cada uno de nosotros, Señor. Padre, queremos servirte, queremos honrarte. Perdónanos, transfórmanos, Señor, continúa obrando en nuestros corazones, y es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos todo esto. Amén.